Recibamos con un fuerte aplauso a la presentadora oficial de este debate, la señora Claudia Bobadilla, vicepresidenta ejecutiva de la Red de Alta Dirección de la Universidad del Desarrollo. Muy buenas tardes. Quiero darles una cariñosa bienvenida y agradecerles que nos acompañen en un día especial. Estamos inaugurando en Chile, hoy, y en Latinoamérica, el foro de debates británico más popular en el Reino Unido, el foro de debates Intelligence Square. El poder tener a Intelligence Square en Chile es gracias a la decisión, es gracias a la voluntad de colaboración y trabajo de dos organizaciones, del Grupo Copesa y de sus medios asociados, La Tercera y ¿Qué pasa?, y de la Red de Alta Dirección de la Universidad del Desarrollo, la RAD-UDD, y de las empresas socias que permanentemente nos respaldan. A esta alianza se ha sumado con trabajo infatigable CNN Chile en las transmisiones y el Centro de Artes K660, que hoy nos recibe aquí, y quiero decir, en esta magnífica casa. A estos agradecimientos hay unas gracias que quiero dar con mayúsculas, y es a los debatientes que nos van a acompañar esta tarde. Quiero contarles que ninguno de ellos, ni por un segundo, dudó en tomar este desafío, en el desafío de debatir de una manera distinta, diferente, y lo han tomado con profesionalismo, con pasión, con humor y con mucha generosidad. Y quiero darle las gracias a cada uno de ustedes, que han llenado este auditorio, a todos los que nos están siguiendo por streaming y a todos a quienes a partir de las 8 p.m. nos podrán seguir en Radio Duna en el programa Terapia Chilensis. Abrimos este debate con uno de los temas más controversiales y vigentes tanto en Chile como en el mundo, la desigualdad, y con una pregunta: ¿hay realmente injusticia en la desigualdad? ¿Y por qué creemos que es importante debatir esto y por qué creemos que es importante debatir? Lo creemos, y lo creemos muy firmemente, al menos por tres buenas razones. La primera, porque la calidad de la democracia, que está en permanente proceso, claramente se fortalece y se mejora con la participación activa, muy activa de nosotros, los ciudadanos. Y los debates son un espacio privilegiado para esta participación. Lo segundo, porque el acto de debatir nos obliga, nos invita a examinar nuestras convicciones, a testearlas, a ver dónde están sus fortalezas y sus debilidades, para luego confrontarlas con el otro, desde un verdadero duelo de las ideas con sagacidad, de los argumentos, de la pasión, pero también con humor y con algo que es relevante en los debates de Intelligence Square y que constituye su sello. El debate de Intelligence Square nos hace una invitación que quiero que entendamos muy bien porque es su característica esencial. Nos invita a ver al otro, al que piensa distinto, no como a un enemigo. Nos invita a ver al otro, a nuestro oponente, a nuestro adversario, como alguien que piensa distinto a nosotros, pero que quiere, al igual que cada uno de nosotros en este auditorio y en nuestro país, quiere el bien de Chile y quiere aportar ese bien común. Para así desde este encuentro, que es un encuentro humano, que es un encuentro desde la razón y que es un encuentro también desde la emoción, poder descubrir dónde están esos espacios que nos permitan construir diálogo y también que nos permitan hacer las concesiones necesarias para desde ahí resolver de manera civilizada nuestras diferencias y controversias. Y finalmente, porque un debate bien hecho es algo entretenido y esperamos que esta tarde tengan un debate muy entretenido y porque somos unos convencidos desde aquí, desde el estómago, de que no hay nada más importante que celebrar la discusión de lo público. La discusión de lo público debería ser una gran fiesta, una gran celebración, la celebración de las ideas, de los argumentos, de la libertad de la expresión, de la apertura y de la inclusión.
A eso los hemos invitado esta tarde en este debate y en los futuros debates. Y queremos que sean activos participantes, aplaudan, opinen, pregunten, van a tener posibilidades de eso, porque lo que queremos es la participación ciudadana en la construcción de nuestro país. Ahora tengo el placer de presentar a quien va a ser el moderador de este debate, al director del diario La Tercera, al señor Guillermo Turner. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Lleno total en el K660, teatro maravilloso, ¿eh? Como para apreciarlo. Bueno, como decía Claudia, la idea es que el público tenga aquí un rol bien activo, así que vamos a probar un poco el ánimo del público, volviendo a aplaudir a Claudia Bobadilla, que además es la autora intelectual de esta importación no tradicional que va a haber traído los debates de Intelligence Square. Así que a ver, tenemos público. Vamos a conversar hoy día sobre un tema que parece que lo venimos escuchando hace rato. Vamos a conversar sobre desigualdad, un concepto, una discusión que viene desde hace ya tantas campañas electorales. Crecer con igualdad, ¿se acuerdan el eslogan que planteaba Ricardo Lagos en la campaña del año 99? Una temática que también tiene paradojas, mientras en América Latina más o menos el 10% más rico de la población concentra como el 48%, algo ahí, del ingreso total. Hace pocos días el País de España titulaba, a propósito de la llegada masiva de clase media latinoamericana a las playas, aprovechando el verano europeo, y decía, mira lo que los turistas que llegan ahora son la clase media emergente en América Latina. Ese tipo de paradojas. De todo eso queremos debatir hoy día en este primer seminario. Como decíamos, bueno, una cosa además son el público que tenemos hoy día, pero también lo que nos pueden ver a través de las distintas plataformas, porque ustedes van a poder ver mañana un buen resumen del debate hoy día, por supuesto, a través de las páginas del diario La Tercera. Me imagino que son todos no solo lectores, sino que suscriptores, y si no, también por ahí está la gente de La Tercera, los puede suscribir rápidamente. Va a estar transmitiéndose hoy día a partir de las 20 horas en Radio Duna, así que también lo van a poder escuchar, y por supuesto a través de las pantallas de CNN Chile. El debate tiene algunas características bien particulares respecto a cómo se desarrolla. Yo se las voy a explicar, pero se las voy a explicar una vez que entren aquí a los que van a ser los protagonistas realmente de este debate. Voy a dar la bienvenida, en primer lugar, a Evelyn Matei. Nos acompaña también hoy día Andrés Velasco. La Jugarra. Columnista de La Tercera, Héctor Soto. También columnista de La Tercera, Ernesto Tone. Axel Kaiser. Y Patricio Fernández. Sobre las reglas del juego que les comentaba, todos ellos ya las conocen, pero también es importante que las sepan ustedes. Cada debatiente va a tener 6 minutos para plantear su posición. Lo van a hacer de pie ahí en el podio. Luego de eso, vamos a tener en el minuto 5, para que ustedes sepan, les va a sonar un timbre que les va a avisar que les queda 1 minuto para terminar. En el minuto 6, el micrófono se interrumpe. Después de eso vamos a responder preguntas que quieran hacer ustedes. Como les decía, hay un mail que es distinto al que se mencionó al comienzo. El mail es debates@intelligencesquare. No, mentira, ese era el que no era. A ese no manden preguntas porque no van a llegar. Mándenla a este, debate IQ o IQ
iq2@gmail.com. Se los voy a repetir. debateiq2@gmail.com. También lo pueden hacer a través de Twitter usando el hashtag #AbreTuCabeza. Vamos entonces a lo que es el inicio a lo que vinimos, al inicio del debate. En primer lugar, vamos a dejar la palabra a Evelyn Matthei, ex candidata presidencial, ex ministra del Trabajo, ex senadora, profesora. Evelyn, muchas gracias. Supongamos dos amigos, ambos fanáticos del fútbol. Ambos están en una academia, sus padres los acompañan a los entrenamientos, a los partidos. Después de muchos años de mucho trabajo, uno de ellos llega al Barcelona y el otro llega a un club de primera división en Chile. ¿Para qué les digo la diferencia de sueldo? ¿Hay desigualdad? Obviamente. ¿Hay injusticia? No veo injusticia alguna. ¿Alguien podría decir que es una injusticia que Steve Jobs se haya hecho millonario? ¿O que don Francisco gane en forma considerable? Lo que ellos han ganado es lo que todos nosotros hemos estado dispuestos a pagar por cosas que ellos nos proveen, ya sea objetos o sea diversión. Por lo tanto, lo primero que uno tiene que tener claro es que todos los seres humanos somos tan sumamente distintos unos de otros. Algunos más rápidos, otros más talentosos, otros más empeñosos. Con esta diversidad enorme que tenemos entre los seres humanos, la igualdad es imposible. Dicho eso, permítanme ponerles otro ejemplo. Supongamos dos niños. Uno, hijo de padres universitarios, otro, hijo de una madre muy esforzada. El uno va a un colegio con 25 alumnos por curso, donde los profesores han sido cuidadosamente elegidos. El otro va a la escuela del barrio, con 45 alumnos por curso, y donde los profesores están mal pagados, cansados y estresados. Ambos tienen capacidades similares, ambos son muy esforzados. Uno se saca 770 puntos en la PSU, el otro 650. Uno llega a ser gerente de una empresa, el otro llega a ser jefe de división de una repartición pública. ¿Hay desigualdad? Obvia. ¿Hay injusticia? Yo creo que hay una injusticia brutal e inaceptable. Porque la diferencia entre el primer y el segundo ejemplo es que en el primero tuvieron las mismas oportunidades. En el segundo ejemplo, ese niño con 45 alumnos por curso no tuvo ninguna oportunidad de desarrollar al máximo todo su potencial. Por eso que lo que yo sostengo es que hay desigualdades que son naturales, pero también hay desigualdades que son muy injustas, por condiciones que hay en los distintos países. ¿Cuáles son las desigualdades más injustas? Uno, la que proviene, de falta de oportunidades, obviamente. Dos, cuando a una persona le pasa algo en la vida que lo hace perder todo. Por ejemplo, un trabajador por cuenta propia que si no trabaja no gana, que lo atropellan, está 6 meses en la UCI y pierde todo lo que tenía. Y la tercera, desigualdad muy injusta, es cuando el dinero se hace sobre la base del abuso. Abuso de otros empresarios, abuso de los trabajadores, abuso de los consumidores, abuso de información privilegiada. Esas, a mi juicio, son los 3 tipos de desigualdades más injustas. ¿Es necesario tratar de eliminar esas desigualdades que a mi juicio son injustas? Yo creo que absolutamente sí. Porque cuando la gente percibe que hay injusticia, lo que se produce es rabia, es impotencia. Esa rabia, esa impotencia va haciendo que la gente se sienta no cohesionada en la sociedad.
puede generar violencia, puede terminar afectándonos en realidad la sociedad e incluso la democracia. Y por eso que yo creo que en esto no nos podemos hacer los tontos. ¿Qué hacer para disminuir esta desigualdad injusta? Primero, es indispensable naturalmente la prevención y el castigo del abuso, eso de todos modos. En segundo lugar, el empleo, que tiene que ver básicamente con la pobreza, porque no nos sirve de nada ser todos súper justos y todos pobres, para nada. Todos iguales, y todos pobres. También quiero sí señalar que hay una evidencia empírica abrumadora de que lejos la herramienta más fuerte para provocar mayor igualdad es la educación. Eso es una evidencia. Segundo, evidencia absoluta, que la educación de los primeros 8 años de vida es lejos la más importante. 8 años de vida, o sea, hasta los 8 años de edad. Y tercero, que la diferencia la hace la calidad de los profesores. Esa es evidencia abrumadora. Y entonces yo me pregunto, ¿por qué estamos preocupándonos en la reforma educacional de dar educación superior gratuita? ¿Por qué no nos estamos preocupando de la educación parvularia? ¿Por qué no nos estamos preocupando de lograr pagarle bien a los profesores y atraer los mejores profesores a las universidades? La verdad es que se ha gastado muchísimo en Chile en educación y los resultados en cuanto a mejorar la equidad y mejorar la... Tiempo. ¿Minutos, sí? No, eso que sonó era la chicharra. Solo que como este es un teatro... Okay. Ya conocen mi postura. Muchas gracias. Teatro sinfónico. Gracias. Así que ya saben el resto de los debatientes. La chicharra es una cosa media así como un estruendo sinfónico, una cosa más glamorosa que una simple chicharra. Turno a continuación de don Andrés Velasco, ex ministro de Hacienda, ex candidato presidencial, bueno, lo de ex, no sé si está en ex, fundador de Fuerza Pública. Muchas gracias, buenas noches. Se nos hace una pregunta simple. ¿Es injusta la desigualdad? Y yo ofrezco una respuesta simple, corta. Sí, lo es. Es injusta por muchas razones. Hay varias. Parto por la que para mí es central, porque la desigualdad nos quita libertad. Una sociedad buena es una sociedad libre. Una sociedad libre es una sociedad en que no solamente están ausentes las pistolas o la coerción, es una sociedad en que la gente, y esta es una frase del filósofo y economista indio Amartya Sen, en que la gente puede vivir la vida que quiere vivir, no la vida que le tocó vivir. Y en una sociedad desigual como Chile, hay demasiadas personas que no viven como quieren vivir, viven la vida que les tocó. La cuna decide el destino. Un niño, por ejemplo, y en este punto estoy de acuerdo con Evelyn Matei, y creo que todos vamos a estar de acuerdo, un niño que no tuvo acceso a un buen jardín infantil, un niño que no tuvo acceso a una sala cuna, una niña que desde chica en su casa no aprendió los rudimentos del lenguaje, o los valores, la persistencia, la disciplina. Esos chicos van a llevar de por vida una mochila, y eso es injusto. Hoy en Chile, la mejor manera de predecir cuál va a ser la PSU o el CIMSE de un niño es saber en qué comuna nació. Hoy en Chile, el mejor predictor estadístico de cuánto va a ganar un adulto no es cómo le fue en la universidad, sus notas, el esfuerzo que le pone en la pega. El mejor predictor es el nivel de ingreso de sus padres. Hoy en día, en Chile, una mujer, aunque tenga el mismo cargo que un hombre, aunque haga la pega igual o mejor que un hombre, rara vez gana lo mismo que un hombre. Y eso son todos ejemplos de desigualdad. Y son desigualdades injustas. Una sociedad buena, ¿qué hace? Compensa esas desigualdades. Quizás no las compense plenamente, pero al menos intenta compensarlas. Y al compensarlas, ¿qué hace? Crea oportunidades, crea alternativas, es decir, da libertad. Esto significa, dicho sea de paso, que la libertad y la igualdad no son enemigos,
como sostienen algunos liberales a la antigua, liberales de derecha. Al revés, son amigos. O por decirlo de otro modo, la libertad y la igualdad son complementos, porque sin ciertos mínimos sociales, sin alguna cuota de igualdad, la libertad no es real, una sociedad no es realmente libre. Así lo creemos, por lo menos, que no nos decimos liberales y progresistas. Ahora, hay muchos argumentos en contra de lo que yo les acabo de decir, y Evelyn ya esbozó algunos. Y al menos hay dos. Y yo quiero adelantarme a lo que se va a decir y argumentar que ambos argumentos son limitados. El primero tiene que ver con incentivos. Y es muy común. Oiga, si somos todos iguales, si todos ganamos lo mismo, bueno, ¿para qué esforzarse? ¿Para qué trabajar más duro? Y claro, yo soy economista y mucha gente que no es economista estará de acuerdo, los incentivos claro que son importantes, pero no cualquier incentivo. Y aquí hay que pasar del concepto a la práctica. Dicho de otro modo, hay que preguntarse, bueno, ¿qué tipo de incentivos o qué brechas son necesarias para inducir esfuerzo? O al revés, ¿en qué medida una redistribución, una política redistributiva reduce los incentivos, hace que la gente se ponga perezosa, que no trabaje? Y al final, la pregunta es empírica, es práctica. Les doy un ejemplo, por si eso es muy abstracto. Yo estaba convencido de que en Chile podíamos hacer una reforma a los impuestos, recaudar 3 puntos del PIB, y si se hacía bien, si se diseñaba con cuidado, si los incentivos y los detalles estaban bien puestos, como al comienzo no lo estaban, se podía hacer sin afectar los incentivos, sin afectar el ahorro, sin afectar el empleo. Ahora, si ustedes me dicen, ¿se puede de sopetón recaudar 10 puntos del PIB, o 15 o 20? Creo que nadie en su sano juicio va a decir que sí. Raya va la suma. Si al interior de ciertos rangos sensatos no es necesario ser desigual para proveer buenos incentivos. Segundo argumento, en contra de lo postulado por este lado, por este equipo. Oiga, productividad. Me adelanto a lo que capaz diga Axel o Héctor. Oiga, si el mercado remunera más al que es más productivo, y eso es justo. El problema es que ambas mitades de esa oración no necesariamente son correctas. Primero, el mercado no siempre remunera más al que es más productivo. Ejemplo, los banqueros de Wall Street, tremenda crisis, ganaban millones de dólares, ¿eran más productivos? No. Otro ejemplo, una mujer que es discriminada, que trabaja duro, que por ser mapuche mujer se le paga poco. ¿El mercado la remunera bien? No. Y por lo tanto hay razones poderosas para emprender políticas redistributivas que son coherentes con una sociedad libre. No solamente son coherentes, una sociedad más igualitaria, a fin de cuentas, también es una mejor sociedad, una sociedad más libre. Muchas gracias. Turno a continuación del señor Héctor Soto, crítico de cine, columnista político y columnista también de gatos, para los que han leído todas sus columnas. Amigas, amigos, quiero primero que nada agradecer la invitación a este encuentro. En segundo lugar, quiero declarar que estoy un poco abrumado por la parafernalia y creo que la Evelyn y Andrés nos tienen una ventaja en esto, porque han participado en foros tanto o más aparatosos que este. Debo decir que la convocatoria, la pregunta que se nos formuló, ¿cuánta justicia hay en nuestra desigualdad?, me generó algunos sentimientos encontrados. Y me lo generó porque pensé por dónde se estaba yendo esto. Y pensé preguntas que podían ser similares. ¿Cuánta pureza admite el comportamiento orgiástico? ¿Cuánta inteligencia puede caber en la estupidez? ¿Cuánto mal gusto puede haber en el buen gusto, en el refinamiento? En fin, me parece interesante y provocativo la pregunta, porque son preguntas que caben en el campo de la ética. Bienvenidos a la ética. Hemos salido de una política más bien pragmática y estamos entrando a una política de contenidos más éticos. Lo celebro, pero también digo que miedo,
porque a veces, cuando la ética se mete en la discusión de las políticas públicas y del debate político franco, si los cruces no son muy felices, de ahí pueden salir resultados muy pifiados. Durante largas décadas en Chile no se habló de divorcio por razones éticas y lo que tuvimos ahí fue una solución más bien tóxica. Es bueno en todo caso que la pregunta incluya el tema de la justicia. Para el pensamiento liberal, la justicia está ranqueada muy alto. Yo entiendo que en el imaginario liberal, en la cúpula de la organización social, hay antes un tribunal de justicia que una asamblea política. Me parece bien partir entonces por el concepto de justicia. El liberalismo básicamente baraja dos nociones de justicia, la noción de igualdad ante la ley y la noción de igualdad de oportunidades. Es cierto que el debate político, el debate sobre la discriminación, hoy día no interpela básicamente estos dos valores. Hoy día queremos también una igualdad de resultados y esa igualdad de resultados va un poco a contrapelo del pensamiento liberal. ¿Por qué estamos hablando de desigualdad? Bueno, yo creo que estamos hablando de desigualdad no por una conspiración de la izquierda, yo creo que estamos hablando de desigualdad no por efecto de la envidia que puede haber, la bronca que puede haber en nuestro país. Yo creo que estamos hablando de desigualdad porque efectivamente en Chile tenemos una estructura, una pirámide de ingresos que es muy desigual. Y es muy desigual. No creo que seamos el país más desigual del mundo ni el país más desigual de la región. Creo que eso es una caricatura. Pero somos desiguales. ¿Y qué otra cosa podemos esperar de un país cuya matriz original, cuya matriz fundacional es la encomienda, donde había por un lado encomenderos y por otro lado indios asignados a su cuidado? ¿Qué otra cosa podemos esperar de un país que tuvo tan poca inmigración como Chile? Argentina tuvo bastante más inmigración y eso se nota en una sociedad más integrada. ¿Qué otra cosa podemos esperar de un país que castigó durante tanto tiempo al mundo rural, a la agricultura, prácticamente durante todo el siglo XX? ¿Qué otra cosa podemos esperar también de una sociedad que descuidó de la forma más abyecta la educación pública? Por lo tanto, estamos cosechando la historia que nosotros hicimos, la historia que dejamos hacer, la historia que no supimos corregir, desviar. Puesto que la desigualdad, yo aquí haría una gran distinción entre lo que es combate a la pobreza, que es lo que se ha hecho en Chile en los últimos 30, 40 años, y el combate a la desigualdad, que yo creo que va a exigir me distraje absolutamente. Bueno, va a exigir herramientas distintas, herramientas muy distintas, puesto que la desigualdad, lo dicen todos los estudios, la desigualdad se fragua básicamente en los primeros años de vida. Y si queremos combatir la desigualdad, hay que apostar las fichas ahí. La diferencia de los niños, como dice Sergio Ursúa, como dice Dante Contreras, los niños en Chile nacen iguales, pesan todos 3 kilos 300, 3 kilos 400, no nos vamos a pelear por 100 gramos, miden todos 1 metro, o sea, no 1 metro, no, esos son los gigantes, miden 49 centímetros, 5, qué sé yo, son todos... Se cortó. Un aplauso. La chicharra sinfónica lo distrajo.
Vamos con el siguiente invitado de esta tarde, Ernesto Tone, director de la Cátedra de Globalización y Democracia de la Universidad Diego Portales. Don Ernesto. Muchas gracias. Mi convicción es que lograr una sociedad más igualitaria es un objetivo justo. Me refiero a una mayor igualdad social. Hay otras dimensiones de la igualdad que la preceden o la complementan, la igualdad política, jurídica, de género, étnica, todas ellas indispensables, pero a las cuales no me referiré. La igualdad social es un valor relativamente reciente en la historia de la humanidad. Surge como producto de la Revolución Francesa, de la Revolución Americana, de la Revolución Industrial y del advenimiento del capitalismo. Las sociedades premodernas, desde la noche de los tiempos, fueron sociedades jerarquizadas, donde cada uno tenía su lugar para siempre, y la desigualdad social era considerada un verdadero estado de naturaleza. La igualdad social está precedida por la existencia del Estado moderno y el reemplazo del súbdito por el ciudadano. Es una idea que ha recorrido entre el siglo XIX y el XXI un áspero y sinuoso camino, con avances y retrocesos, con rupturas y continuidades. Baste recordar que la esclavitud atravesó todo el siglo XIX. La economía de mercado, paradojalmente, genera el marco para romper la adscripción social de origen y a la vez, por su naturaleza, tiende a producir desigualdad social. La historia presenta dos maneras de responder a esta desigualdad. Una es la manera revolucionaria, reemplazando la economía de mercado por una colectivización de los medios de producción. Ello no ha tenido como resultado una sociedad más igualitaria, sino una sociedad igualitarista, uniformizada y poco próspera, que no ha podido convivir con la democracia y con las libertades de las personas. La otra es la visión reformadora, que aceptando la existencia de la economía de mercado, genera una serie de medidas económicas y sociales dirigidas a morigerar dicha desigualdad, a generar una mayor igualdad de oportunidades, donde reconociendo y premiando al meritorio, evita un abismo de recorrido y resultado, protegiendo a quienes no les va bien y evitando que alguien caiga bajo lo que yo llamo la línea civilizatoria, que es la línea de la dignidad, bajo la cual ningún ser humano debe vivir. Ningún automatismo de mercado puede producir esa morigeración. La mano invisible en lo social no solo es invisible, es también inexistente. Por ello, una mayor igualdad es el resultado de una voluntad política de mayor igualdad. El proceso de globalización ha producido también resultados paradojales. La pobreza ha tendido a disminuir por la integración al mundo global de dos enormes países, China e India. Pero producto de la crisis financiera, del acrecentamiento de la brecha de la distribución primaria de los ingresos y las nuevas realidades demográficas, la desigualdad tiende a crecer en el mundo. Esta es una tendencia negativa porque nos lleva a sociedades más fragmentadas. El crecimiento de las desigualdades conspira contra la cohesión y la paz social, contra la existencia de un nosotros en el cual reconocerse y con la pérdida del sentido ciudadano y el ejercicio de la libertad para quienes no pueden ejercerla producto de sus carencias. Esta fragmentación se genera también por arriba, en quienes concentran la riqueza y que parecieran no necesitar de lo público, creando su propio mundo y alejándose de la polis. ¿Se puede cambiar esta tendencia? Sí, a través de un esfuerzo concertado. El mejor ejemplo son los países nórdicos, que han logrado adaptar su estado de bienestar a las nuevas condiciones surgidas con la globalización, generando nuevos mecanismos de igualdad social, combinando productividad,
un progresivo sistema impositivo y eficiencia en el gasto público. En América Latina, en los últimos 10 años, hemos tenido una coyuntura económica muy favorable. Ha disminuido levemente la desigualdad social, aunque muy lejos de los países desarrollados. Europa, después de impuestos y transferencias, es 10 puntos más igualitaria. América Latina lo hace en 1 punto. Son países donde el 20% de la población del quintil más alto tiene un ingreso promedio de 4 o 5 veces mayor que el quintil más pobre. En América Latina eso es 14 o más veces en la mayoría de los países. Por ello es importante que en Chile se logre un acuerdo en la reforma tributaria. Sería monstruoso e inédito llegar a los $25.000 per cápita con los niveles actuales de desigualdad. Sería una sociedad deforme e incierta. Es necesario impulsar estos cambios. Se requiere garantizar los derechos económicos y sociales, impulsar la adquisición de nuevas competencias y habilidades para la era de la información. Esto plantea un esfuerzo del ámbito público y del sector privado para producir a la vez crecimiento y mejor distribución. Muchas gracias, Ernesto Toni. El turno le corresponde al señor Axel Kaiser, director ejecutivo de la Fundación para el Progreso. Axel. Bueno, ¿aló? Gracias. Yo evidentemente discrepo con lo que dijo Andrés y con lo que acaba de decir Ernesto, y en parte también con lo que planteó Evelyn, a pesar de que filosóficamente estamos de acuerdo en muchos puntos. Pero lo que yo les quiero decir, todo el mundo habla de la desigualdad en Chile y lo escandalosa que es la desigualdad, como si la desigualdad fuera el problema. Y a mí me parece que eso no es efectivo, y les voy a decir ahora por qué. Imagínense el siguiente experimento teórico. Si pudiéramos multiplicar por 10 el ingreso de todos los chilenos, o por 100, nombren la cifra que ustedes quieran, mantendríamos exactamente los mismos niveles de desigualdad que tenemos hoy. Sin embargo, no habría nadie que carecería de acceso a bienes y servicios que consideramos fundamentales. Pero la desigualdad permanecería. Ahora, imaginen el segundo escenario. Le quitamos el 50% al 10% de mayores ingresos en Chile, de lo que gana. Tendríamos una sociedad muchísimo más igualitaria. Muchísimo más igualitaria. ¿Es esta segunda sociedad, mucho más igualitaria que la anterior, pero más pobre en términos totales, más justa que la primera? Si ustedes creen que no, entonces el problema no es la desigualdad. Y yo creo que en eso estaríamos de acuerdo. El problema es la pobreza, el problema es la falta de creación de recursos que necesitamos lograr. Y para eso no hay nada mejor que el libre mercado de las instituciones que incentivan la creación de riqueza. Ahora, la pregunta de la desigualdad, si es justa o no, es una pregunta filosófica finalmente. ¿Cuándo es injusta la desigualdad? Mi respuesta es categórica. Cuando existen instituciones, prácticas o hábitos que van en contra de la libertad y la dignidad de las personas. Cuando se respeta la dignidad de las personas, quiere decir que se respeta la posibilidad que tienen de elegir, de decidir qué van a hacer con sus vidas, de decidir qué van a hacer con los medios de los que disponen, independiente de cuál sea el origen social y las limitaciones que según nosotros esas personas puedan tener. Cuando esas personas deciden libremente de lo que tienen, ¿qué van a hacer con lo que tienen? De ahí se generan resultados en relaciones exentas de fraude, en colaboración, la gente que va a ver a Alexis Sánchez en un partido de fútbol, por ejemplo, que compra las camisetas. Es injusto que Alexis Sánchez se haga rico si muchas personas fueron voluntariamente, sin coacción, a comprar las entradas del partido de Alexis Sánchez. ¿Es injusta que esa redistribución de riqueza sea de esa manera? ¿Por qué va a ser injusto si estamos respetando la dignidad de las personas y la libertad que tienen de elegir? ¿Cuándo es injusta la desigualdad? Cuando se producen capturas de, por ejemplo, el Estado por parte de grupos de interés que extraen beneficios y privilegios, ¿no es cierto?, a expensas de todo el resto. Caso clásico son las leyes de protección comercial, subsidios que se dan a ciertos sectores de la empresa privada o la captura de empresas estatales por parte de sus sindicatos, y conocemos casos bien claros en Chile. Eso es injusto porque ahí se está utilizando la coacción, el aparato del Estado para enriquecer a unos a expensas de otros. Eso sí es injusto, pero cuando se está realizando un intercambio voluntario, las partes que entran en este intercambio voluntario, en el mercado, el que va a comprar la entrada de Alexis Sánchez, valora lo que le está otorgando a Alexis Sánchez más de lo que está pagando, o lo mismo, de lo que está pagando, eso es sabotaje, no, de lo que está pagando. ¿Me entienden el punto? O sea, si las personas deciden libremente qué van a hacer con lo que se han ganado, ¿por qué va a ser injusto el resultado de eso?
Y no se olviden que la justicia es un atributo de los actos humanos. Eso es, los fenómenos naturales no pueden ser injustos. Donde no ha mediado voluntad humana, uno puede decir que es injusto que el vecino le haya quemado la casa, pero no puede decir que es injusto que un rayo le haya quemado la casa. ¿Me entienden o no? Esa es la diferencia. Entonces, si tenemos un conjunto de personas en una sociedad que deciden libremente lo que van a hacer con lo que se han ganado, los resultados, da lo mismo cuáles sean, no pueden ser injustos. Lo que no significa que no nos hagamos cargo de aquellos que no han tenido el suficiente acceso o que no han participado en este proceso para tener un mínimo bajo el cual no debieran caer. Y en eso yo estoy de acuerdo con Andrés. Pero el problema en ese caso, como les digo, no es que haya desigualdad. El problema es que no queremos que haya personas que estén bajo un mínimo. Entonces, insisto, la desigualdad no es el problema. El problema es la falta de libertad. Porque eso atenta contra la dignidad de las personas. Y yo entiendo libertad, a diferencia de Andrés en esto, como lo entiende el mundo progresista, como la ausencia de coacción, el hecho de que ustedes puedan diseñar su plan de vida y perseguir sus fines, sus sueños, sin que otros se los impidan por la fuerza. Yo no entiendo libertad como poder. Esa es la diferencia. Andrés entiende libertad como poder, el poder hacer lo que ustedes quieran. Pero ¿qué pasa si no tienen los medios para eso? Bueno, entonces dicen, de ese sector, el Estado tiene que redistribuir, tiene que quitarle la propiedad a algunos para pasársela a otras, tiene que regular, tiene que intervenir. Entonces se invierte la lógica de que hay que proteger la libertad y los derechos de las personas, y el Estado, en lugar de pasar de ser un protector, pasa a ser un interventor más grande. Entonces, sin perjuicio de que yo comparto que el Estado tiene que jugar un rol redistributivo, es muy complejo el argumento de decir todas las personas tienen que tener un derecho a poder hacer lo que quieran. Porque en ese caso, lo que estamos convirtiendo el Estado es obviamente una fuente insaciable de provisión de bienes y servicios para todo el mundo, de manera tal de satisfacer deseos y necesidades, y sabemos que eso termina en grandes crisis fiscales y en grandes problemas, además del afectar la libertad de las personas, como hoy día está ocurriendo en Europa, en que los estados de bienestar están quebrando. Y no se olviden de una cosa: el que aprecia la libertad solo por los beneficios que ésta otorga, finalmente, dice una vieja sentencia, tiene alma de esclavo. Muchas gracias. Gracias, Axel. Finalmente le corresponde el cierre de lo que es esta primera etapa del debate, con estos 6 minutos para cada uno, a Patricio Fernández. Patricio es escritor, director y fundador del The Clinic. Patricio. Hola. No es injusto que alguien sea más alto que otro, ni que un hombre sea blanco y el otro negro. Esos son datos de la naturaleza. Tampoco lo es que haya animales que prefieren vivir en el agua y otros en la tierra. Lo injusto es que los hombres altos aplasten a los bajos y los blancos sometan a los negros. En la naturaleza no existe la justicia. Las cosas simplemente son. Es el reino de las diferencias impajaritables. Los que creen en un Dios ordenador le hallarán su razón de ser, los que no se contentan con contemplarla o estudiarla en el caso de los científicos. Pero aquí estamos en el territorio de la cultura y la política, y en ese ámbito a los que actúan simplemente de acuerdo a su naturaleza les llamamos bestias. Al que cree que por ser más fuerte puede golpear al más débil le llamamos bestia. Hemos acordado que los seres humanos poseemos una misma dignidad. Nos ha tomado muchísimo tiempo ponernos de acuerdo en esto, y aún hoy el mundo está lleno de rincones donde no lo tienen del todo claro. Cuando el hombre actúa como bestia, es sin duda la más cruel de todas. No mata solo para comer y defenderse, sino que para hacer alardes de poder. Ahí está el Holocausto, ahí los gulags soviéticos, ahí la dictadura de Pinochet y ahí los fanáticos del ISIS. Acaban de decapitar a otro periodista a propósito. En todos esos casos hay otro que no es visto como igual. ¿Son todos los hombres rigurosamente iguales? Por cierto que no. Diría que más bien somos todos distintos. Y es exactamente eso, la constatación de que todos y cada uno de nosotros es distinto del otro y que ninguna de esas particularidades vale más que la de su vecino, lo que intenta establecer la dignidad humana. Si hablamos de política, la democracia. En tiempos de máxima miseria, esa dignidad puede extraviarse. Hombres que matan a otros hombres por un pedazo de comida. Madres que abandonan a un hijo para salvar a otro, inteligencias que se gastan enteras en la propia sobrevivencia. Sucede cuando un barco naufraga en medio de la guerra
cuando colapsa la civilización. Incluso ahí, sin embargo, no faltan los testimonios que la rescatan. Viktor Frankl asegura que en Auschwitz descubrió que ese era el valor último de la poesía. Pero acá estamos demasiado lejos de esa situación extrema. Nuestro problema no es cómo sobrevivir, sino cómo vivir mejor. Para algunos afiebrados, todo consiste en generar mayor riqueza, en promover la multiplicación de billetes a cualquier precio. Aplauden la productividad, así sea pisando desvalidos. Si hay riqueza, dicen, ya les llegará. En su concepto es un gravísimo error cualquier cosa que restrinja el crecimiento económico inmediato. Actúan con la lógica del hambriento, como si el barco irremediablemente se fuera a hundir. Hay mucho de barbarie en el frenesí neoliberal, mucho de sálvese quien pueda. Y claro, con esa lógica, los que se salvan sabemos quiénes son, los más fuertes. Apostaría, sin embargo, que ese mismo razonamiento que aplican a la economía comunitaria de competencia impiedosa no la harían extensiva a sus hijos. Solo un canalla prefiere al hijo rubio que al moreno, al sano que al enfermo, al robusto que al patuleco. Suelen contar, además, quienes han criado hijos, entre comillas, incompetentes, lo mucho que se aprende de ellos. Y este es otro punto que me gustaría poner en la tabla. Los que corren obsesionados con ganar es mucho lo que dejan de ver. El que corre cegado por el trofeo se pierde las bellezas del camino. El cojo posee un tiempo que al atleta le falta. ¿Acaso el industrial exitoso sabe más que el artesano? Lo digo porque según esta cultura de la rentabilidad en que estamos envueltos, alguno podría considerar conveniente reunir a los rápidos con los rápidos y los lentos con los lentos. Algo de eso ronda incluso en la lógica de la meritocracia, y aquí me voy a meter en un lío, que es como la versión desclasada de la misma admiración por la victoria. Antes, incluso de seguir hablando de igualdad, vendría bien ir sofocando esos insoportables aires de superioridad con que algunos ganadores se rodean. Para terminar, nadie nunca me convencerá que habiendo niños millonarios sea justo que los haya desvalidos, que un niño mendigue para que otro niño aprenda la generosidad al darle una limosna, que un colegio rechace a un inocente por su padre y que todas las desigualdades derivadas de ahí tengan que ser tranquilamente aceptadas. Si uno elige ser corredor de bolsa y el otro anacoreta, allá ellos. Esa desigualdad no es injusta. Lo injusto es cuando se condena a un inocente, y eso, espero, no lo discute nadie. Habrá que ver cómo esto dialoga con las lógicas económicas, pero supongo que aquí no estamos para hablar solo de economía, porque si no, perdieron el tiempo invitándome a mí. Muchas gracias. Muchas gracias. Hemos escuchado en esta primera etapa los planteamientos iniciales de cada uno de nuestros invitados. Escuchamos a Evelyn Matei y ella nos preguntaba, ¿hay injusticia en las ganancias de Steve Jobs? Los seres humanos somos distintos. ¿Hay injusticia detrás de eso? Depende de las oportunidades, hay desigualdades naturales. Pero también decía, es injusto cuando esas desigualdades provienen de falta de oportunidades, de abuso, de pérdidas totales. Andrés Velasco decía totalmente, es injusta la desigualdad, nos quita la libertad. Una sociedad desigual impide o implica vivir la vida que te tocó. Héctor Soto decía que tenía sentimientos encontrados, decía que esta es una pregunta que forma parte del campo de la ética y que el problema es cuando la ética se tiene que cruzar con las decisiones políticas. Ernesto Tone nos decía que es un objetivo buscar una sociedad con mayor igualdad social. Axel Kaiser decía, la desigualdad no es el problema, son las instituciones, es la captura que forman instituciones, particularmente el Estado, las que terminan afectando y las que terminan influyendo en la desigualdad. Y Patricio Fernández nos terminaba invitando a una reflexión sobre, finalmente, la diferencia entre lo que es la desigualdad que nos plantea la naturaleza y todo lo que tiene que ver finalmente con las decisiones humanas, cuando el grande aplasta al chico,
el que solo busca ganar y se pierde en el medio el camino. Vamos a pasar ahora a lo que son las preguntas de ustedes. Ustedes pueden hacer preguntas levantando la mano, pueden haber enviado preguntas a través del correo electrónico. Me parece que sería bueno repetir el correo electrónico, era debateiq2@gmail.com, o pueden hacerlo también a través del Twitter usando el hashtag #AbreTuCabeza. Pero como siempre es, atribución del moderador, por lo menos poder hacer la primera pregunta. Quiero partir a propósito de una reflexión que hacía Héctor Soto, que decía este problema de cómo mezclar lo que son las políticas que tienen que ver con enfrentar un problema que generalmente se asocia a soluciones de largo plazo, como es la desigualdad, con las decisiones políticas, que terminan llevando quizás a decisiones más complejas que no necesariamente termina solucionando la desigualdad. Es decir, la pregunta es hasta dónde las presiones políticas terminan imponiendo una dificultad si lo que uno quiere hacer es enfrentar la desigualdad como un problema de mayor plazo. Andrés Velasco. Bueno, esa es la pregunta de los 1.000 millones y de los 1.000 sueños. Las decisiones en sociedades adultas y libres las tomamos en democracia y por lo tanto no hay nadie que vaya a parar el dedo y decir esta es mi ética, esto se hace así y si no te paso por encima de la retroexcavadora. Eso no es democrático. Ahora, en las democracias el peligro omnipresente es el cortoplacismo y por lo tanto uno puede ser un enemigo de la desigualdad, un creyente en que hay un papel para la redistribución y ser al mismo tiempo un enemigo de la demagogia y del populismo. Porque la demagogia y el populismo, el cortoplacismo, el que es candidato y dice vote por mí porque yo lo arreglo todo en 5 minutos, al final no crea ni más igualdad ni más libertad. Y el que no lo crea, que mire a Venezuela o que mire al otro lado de los Andes. Entonces, puede haber un esfuerzo sostenido de mayor igualdad a través de políticas públicas, sí lo puede haber. Axel Kaiser nos dice que el Estado, cada vez que mete la mano, se transforma en un monstruo, una ballena, en el Leviatán. Y yo me pregunto por qué Axel se queda pegado en las fallas del Estado y no se acuerda que también hay fallas de mercado. A mí no me parece que haya que centrarse en una o en la otra. Ambas son importantes. Y por lo tanto, así como hay que ponerle disciplina al mercado, hay que ponerle disciplina al Estado. Eso tiene que ver con instituciones, tiene que ver con transparencia, tiene que ver con reglas del juego, tiene que levantar con levantar la voz y levantar el dedo y decir, usted es corrupto. Esa es una mala práctica, eso no se hace. Gracias, Andrés. Pero el Estado puede hacerlo mejor si es que le damos la oportunidad. A propósito de eso, de las fallas de mercado que mencionaba Andrés, pregunta para Evelyn Matei y que la hace Héctor Navarrete, uno de los asistentes hoy día. ¿Cómo evitar el incentivo que tienen algunos a tener más y más cuando hay poca fiscalización de las instituciones estatales? Y antes de responder, el que quiera hacer una pregunta que me levante la mano para yo ya tenerlo indicado. Perfecto. Ya, vamos a partir por allá. Evelyn. Voy a contestar al tiro, pero no puedo dejar pasar dos cosas. Uno, Patricio Fernández ha hablado de la barbarie del neoliberalismo. Perdón, yo la barbarie más brutal que conozco es justamente el intento por imponer la igualdad con un régimen policial aplastante como lo hubo en la Unión Soviética. Y no lograron la igualdad. Segundo, me llama la atención que Andrés Velasco crea que ustedes tienen que pagarle lo mismo a un trabajador que cumple, que llega a la hora, que trabaja en equipo y que colabora, y a otro que saca la vuelta. Para mí, eso, perdón, es inaceptable. Vamos al tema ahora, entonces, de qué es lo que tiene que hacer el Estado. Mucha gente se queja de la desigualdad. Yo me quejo del Estado. Con el grado que nosotros tenemos de desarrollo, ya debiéramos haber eliminado la mayor parte de las cosas que causan esa desigualdad injusta que yo llamo. Entre otras cosas, ¿quién ha fiscalizado, por ejemplo? ¿Quién fiscalizó todas esas universidades malas que les daban carreras que no servían para nada? Que aceptaban a niños con 450 puntos, que les daban una... Y eso fue la concertación durante 20 años. Entonces yo les quiero decir, un Estado moderno es un Estado que se preocupa de la equidad de oportunidades, que se preocupa de prevenir y de castigar el abuso donde lo haya, abuso contra los consumidores, contra los trabajadores, contra otros empresarios, cualquier tipo de abuso. Y quiero decirles que muchas veces el abuso proviene de gente que está en el gobierno,
¿Cuántos conocemos nosotros que han comprado terrenos baratos porque sabían que después le iban a cambiar el uso de suelo? El abuso no solamente se da en el sector privado, se puede dar en cualquier parte, se da en el ser humano. Y por eso que yo sostengo que realmente uno de los roles importantes del Estado es proveer las condiciones para que se elimine la desigualdad injusta, porque desigualdad va a haber siempre. Gracias, Evelyn. Vamos a ir a una pregunta del público, el señor que está ahí levantando la mano, precisamente el de chaqueta azul. Negra, de acá se ve azul. Y si te puedes poner de pie, por favor, sí, y nos dices tu nombre. ¿Se escucha? Buenas noches a todos ustedes, mi nombre es Gabriel. La pregunta puedo hacer una pregunta específica a uno de los debatientes, no tiene que ser general. Por favor, ¿cierto? Sí, ojalá no general, porque ahí se nos arruina el tiempo. Sería, así que... me quería concentrar un poco, señor Velasco, en una parte de su discurso usted habló de productividad. Me gustaría que me explicase un poco más qué mecanismo propone usted para que el factor trabajo, que son los trabajadores que somos todos nosotros, podamos tener los incentivos para trabajar y ser un poco más productivos y poder, digamos, luchar y al mismo tiempo ser más productivos para el sistema. ¿Cómo usted explica el mecanismo? En un momento usted dijo algo sobre Wall Street que no lo entendí muy bien, pero quería que me explicase qué mecanismo propone usted para que, aplicando una lógica de Estado en que haya igualdad, uno pueda, digamos, a nivel microeconómico, incentivar al trabajador para que sea mucho más productivo. Eso. Gracias. Muchas gracias. Te explico lo que traté de decir sobre Wall Street porque el temor al pito me contuvo, lo dije muy rápido. Algo muy sencillo, la productividad es importante, claro que lo es, pero no siempre el mercado remunera a la gente de acuerdo a su productividad. Y un buen ejemplo son los banqueros de Wall Street que ganaban cientos de millones de dólares y después, cuando la crisis llegó y el mundo se vino abajo, se reveló que la verdad que lo que habían hecho tenía poca repercusión, poco impacto social. Ese es un ejemplo de cómo el mercado a veces se equivoca, así como el Estado también se equivoca. Ahora, la Evelyn dijo algo que puso en boca mía que yo nunca dije. Yo jamás dije que el que lo hace bien y el que lo hace mal deban ganar lo mismo. Yo dije lo contrario, dije que a veces hay dos personas que lo hacen igual de bien y el mercado no les paga lo mismo. Y eso es injusto. Ahora, quiero volver a la productividad, que era el tema de la pregunta. Y permítanme una cifra. 60 años atrás, 50 y tantos años atrás, el año 60, un trabajador chileno producía 40% menos que un trabajador en Australia. ¿Y por qué Australia es un país minero lejano igual que Chile? Cambiaron los gobiernos, en Chile tuvimos altos y bajos, hicimos reformas, nos agarramos de las mechas, y el año pasado, 50 y tantos años más tarde, un trabajador chileno seguía produciendo 40% menos que un australiano. Es decir, más allá de todas las reformas, más allá de un cierto exitismo que a veces hemos transmitido, en Chile tenemos un problema de largo plazo de la productividad. Y no vamos a ser un país más justo en la medida que todos no seamos más productivos. ¿Cómo se logra esto? La lista es larga, pero menciono una cosa, capacitación. En Chile gastamos cientos de millones de dólares al año en capacitación y prácticamente no gastamos nada, gastamos muy poco. Ya sé que la Evelyn aquí me va a rebatir, encantado que me rebata, gastamos muy poco en capacitar precisamente a aquellas personas que tienen más dificultad en obtener un trabajo. Jóvenes desempleados, mujeres desempleados. Ahí tienes una política muy concreta que es buena para la productividad y buena también para la igualdad. Gracias, Andrés. Voy a pasar al tiro a una pregunta a Patricio Fernández. Y es una pregunta que envió una persona por correo, pero le voy a hacer una introducción. Hay un problema con la validación social de la riqueza, y te hago la pregunta porque finalmente cuando todos nos enteramos de los contratos millonarios de Alexis Sánchez y qué sé yo, la gente no lo ve como una cosa incorrecta, no le preocupa que finalmente ese contrato millonario de una u otra forma termine aumentando la desigualdad. Y aquí viene la pregunta que hace José de la Cruz. ¿Es el mérito una forma de desigualdad? Mira, el ejemplo de Alexis Sánchez no sirve para nada. Es un ejemplo, te voy a decir por qué es un ejemplo que no sirve para nada.
porque que destaque de pronto una persona y llegue a un lugar de gloria es una maravilla, no implica ninguna injusticia, sus méritos corresponden, pero detrás de él existe una ciudad completa como Tocopilla, que desde la marginalidad se tiene que contestar con verlo por la tele. Por lo tanto, es bastante poco lo que sirve y la esperanza, de hecho, que genera ese milagro es equivalente más o menos a la que puede generar ganarse la polla gol. Si es malo que alguien sea rico, por supuesto que no. ¿Y qué problema voy a tener yo con que alguien se haga gane fortuna? El problema empieza a correr en otro momento, cuando el que gana fortuna impide, o la manera en que se organiza la sociedad hace que esa persona impida que otros puedan competir igual. Casos de esto está lleno y los conocemos. Trabajar con supermercados es una cosa bastante complicada para los proveedores. En cuanto una empresa hoy día en Chile empieza a crecer medianamente, empieza a ser absorbida por algunos de los grandes grupos económicos. La concentración de la riqueza en Chile no es lo mismo que la condena de la riqueza, es sencillamente escandalosa. Este país está gobernado por 5 o 6 fortunas. Esa es una cosa que no puede dejar de sorprender a un habitante medio de este país. Por lo tanto, yo creo que el problema no tiene que ver con la envidia, como podrían querer plantearlo algunos, no tiene que ver con la maledicencia para ese que gana, tiene que ver con la ausencia de posibilidades que en un momento determinado, en un país, algunos que han podido crecer, sienten que tienen para seguir y continuar creciendo. Ese es el momento en el que se produce, yo creo, el dolor, la queja y cuando cruje este sistema. Y la Evelyn, la Unión Soviética me parece una de las dictaduras más macabras que ha habido en la historia de la humanidad. Y cuando hablé de la barbarie neoliberal me estaba refiriendo, porque es muy cercana su lógica a la búsqueda de la lógica de naturaleza. Quiere entender al hombre como un león. Y yo ante esa situación me resisto. Gracias, Patricio. Axel, ¿concentración de la riqueza o una concentración de talento que va aprovechando y va avanzando? A ver, ¿está el micrófono? Sí. Una breve introducción, ya que fui interpelado, voy a aprovechar de referirme brevemente a lo que dijo Andrés Velasco. Efectivamente hay fallas en el Estado y en el mercado, y es una de las grandes falacias de la economía neoclásica el haber planteado alguna vez que el mercado tenía fallas. Porque toda institución, organización o evento en el cual participan seres humanos por definición es imperfecto. La diferencia está en que los errores que cometen los políticos y burócratas, eso que llamamos Estado, lo pagan con el dinero ajeno, o sea, no asumen costo por sus errores. Cuando usted se equivoca en el mercado, hace un mal negocio, usted pierde su plata. Entonces pregúntense ustedes cuál sistema es más eficiente para resolver los problemas. Ahora, yendo a la pregunta de los talentos, yo creo que efectivamente, y estoy de acuerdo contigo, Patricio, que cuando se producen barreras a la entrada, que las erigen normalmente los lobbies que capturan o que se coluden con la clase política, bueno, obviamente que ahí tenemos un problema de injusticia, de injusta desigualdad, porque se le está impidiendo por la fuerza a otras personas competir. Y la creación de riqueza, la concentración de riqueza, por definición, no necesariamente es injusta. Si tú llegas a crear Apple y te hiciste rico porque estás creando valor y la gente está comprando lo que tú produces porque lo valora más de lo que tú pagas por lo que estás recibiendo, ¿por qué va a ser eso injusto? Ahora, el problema está cuando obviamente tú capturas a los fiscalizadores y tienes el caso de lo que los americanos llaman crony capitalism, que dicho sea de paso, es el ejemplo de Wall Street donde no existe libre mercado. No nos olvidemos que Fannie Mae y Freddie Mac, dos empresas creadas por el gobierno de los Estados Unidos, compraron y garantizaron la mitad de las hipotecas que Wall Street estaba generando y se estaban además financiando con una línea de crédito directa con el Tesoro de Estados Unidos. Entonces un intervencionismo masivo del Estado norteamericano en la crisis financiera también. Así que, para cerrar, digo simplemente que cuando existe libertad y las personas pueden emprender y no existen barreras a la entrada, la distribución que se sigue de eso, de relaciones exentas de fraude y colaboración voluntaria, no puede ser injusta porque los procedimientos que llevaron a esa redistribución no es injusta, lo que no significa que no ayudemos a quienes se quedaron fuera de ese proceso. Gracias, Axel. Una pregunta del público. Aló. Sí. Soy Lucas Blacet. Mi pregunta va un poco porque veía que el panel tiene 6 personas, pero están divididas en 2. Un poco la lógica de la Guerra Fría que sigue, a pesar de que terminó hace mucho. Entonces mi pregunta va para Andrés Velasco en ese sentido. No, iba a hacer la pregunta a mí por estar en el medio. Por ser el muro. No, va para Andrés Velasco, que se define como liberal progresista. Si en ese sentido se siente en un eventual futuro gobierno de él, se siente más cercano a la postura de Pato Fernández, un progresista de izquierda, o a la de Axel, que es un liberal libertario.
un poco las dos posturas más radicalizadas, y aprovecho también para Axel, si teniendo en cuenta la figura de la ex candidata Evelyn Matei y la figura de Andrés Velasco, tanto como candidato y ex candidato, ¿a quién se siente más cercano en los ejes tanto económicos como valóricos? ¿A Evelyn o a Andrés? Eso. Doble pregunta. Andrés. Gracias. Y gracias, Lucas, por eso del futuro gobierno. Eso podemos hablar más rato si ustedes me invitan. A ver, yo de Pato Fernández me siento cercano porque somos amigos y salimos a tomar juntos. Y casi siempre estamos de acuerdo y a veces no y peleamos, pero de buena manera. ¿Depende de cuánto toman? O de la calidad de lo que tomamos. Ya. Yo con Axel tengo un problema de fondo y un problema filosófico. Yo creo que él entiende mal la libertad. Porque él dice cualquier transacción, si fulano compró y el otro vendió o viceversa, es voluntaria y por lo tanto es libre. Y eso no es así. Y este es un debate más viejo que el hilo negro en la filosofía. Y hay 25 contraejemplos. El más clásico, ya no recuerdo de qué filósofo es, el siguiente. Van dos tipos en un transatlántico cruzando el océano. Hay uno que viene una ola, se cae, se está ahogando en el mar. El amigo le dice, aquí tengo el salvavidas, te lo tiro, pero solo si me pagas $1.000.000. El tipo está de acuerdo. ¿Alguien puede pensar que esa es una transacción libre? Es una transacción. Uno dijo, págame, el otro le dijo, sí, pero evidentemente no es una transacción libre, es coercitiva. Y por lo tanto, suponer que cualquier ocasión que alguien compra y alguien vende, eso es libertad, es total y completamente erróneo. La gracia del liberalismo progresista es precisamente que pretende decir, mire, aquí hay voluntad, hay libertad, bien, aquí no la hubo. Una persona discapacitada que querría ir a trabajar, pero como en Chile no hay rampas, no puede entrar a su lugar de trabajo. Tú me vas a decir que no puede ir a trabajar. ¿Esa es una decisión voluntaria, una transacción de mercado? No lo es, por supuesto. Se le están quitando oportunidades. Y por eso el liberalismo bien pensado, moderno del siglo XXI, dice busquemos más libertad. Y a veces esa libertad requiere más igualdad. Ernesto Tone, pregunta de Francisco Sánchez. ¿El progresismo hasta qué punto interviene en la libertad? ¿Cuál es el límite? Da la impresión que siempre es más intervención a la libertad restringiéndola. Yo creo que yo no participo de esa visión del progresismo. Yo creo que el progresismo moderno tiene una gran inspiración en el filósofo del derecho italiano Norberto Bobbio, que trata de buscar la protección de dos grandes valores, el de la igualdad, la tendencia a la igualdad, porque no estamos por el igualitarismo, estamos por buscar una tendencia a la igualdad, y el de la libertad. Esos son los dos valores que están en el progresismo moderno. Y por lo tanto el tema se da dentro de las democracias. Si mira, nosotros podemos usar esta tribuna para hablar de las dictaduras comunistas, de las dictaduras nazis, de las dictaduras que hubo en Chile con Pinochet. Podemos usar esa tribuna, pero creo que es poco útil. Yo creo que lo importante es que nosotros utilicemos este momento para señalar la posibilidad de combinar esos dos valores, y es combinable. Y te voy a decir, Guillermo, por qué creo que es combinable, respondiéndole al señor Sánchez. Porque hay países, y fíjense ustedes, los países que están más arriba en los rankings de competitividad y de igualdad son los países nórdicos. Tú te vas a encontrar siempre con Dinamarca, te vas a encontrar siempre con Suecia, te vas a encontrar siempre con Noruega, te vas a encontrar siempre con Finlandia. Y son los países que son las sociedades más igualitarias en el mundo, donde hay sistemas impositivos duros, donde hay también una gran inversión en la educación partiendo por abajo. Estoy completamente de acuerdo. Pero también son países donde las libertades se han desarrollado al más alto nivel. Son los países más laicos, más libertarios, donde hay más igualdad de género. Esos países han combinado esos dos elementos. Por lo tanto, no pongamos estos dos valores en una contradicción absoluta. La democracia es el mundo de lo relativo, no de lo absoluto. Yo no tengo la verdad, Evelyn no tiene la verdad, Andrés no tiene la verdad. Y por eso el valor de la democracia es tratar de combinar la mayor posibilidad de igualdad en la sociedad, preservando las libertades. Esa es mi respuesta. Gracias, Ernesto. Ya va.
Axel quiere contestar la pregunta, pero ya te voy a dar la palabra porque antes le voy a hacer una pregunta a Héctor. Héctor habló de dos cosas, habló de la historia de Chile y lo que ha significado la historia de Chile en convertirlo en un país con mayor o menor grado de desigualdad, y habló de este cruce necesario entre estos principios éticos y la política. En esta historia de Chile, ¿ha sido poco afortunado el cruce con la política en lo que tiene que ver con enfrentar la injusticia o la desigualdad? Yo creo que Chile ha estado más preocupado que de quebrarle el espinazo a la desigualdad en combatir la pobreza. Y creo que en esa materia, en esa guerra, en esa batalla, se ha tenido batallas muy importantes, éxitos muy importantes, y pienso que efectivamente la pobreza hoy día está del orden del 15%. Según cómo se mida la pobreza, nosotros estamos con rangos de pobreza semejantes, entiendo, a los de Estados Unidos. Yo me imagino que allá la línea debe estar un poco más arriba, pero vaya que es exitoso, vaya que es triunfo haber alcanzado esos rangos. Pero desde el año 2006, 2009, 2011, esta batalla contra la pobreza está sometida, por decirlo así, a una ley de rendimientos decrecientes. Ya no es tan fácil lograr los éxitos que tuvimos en los primeros años de la transición. Creo importante que la sociedad chilena se haga la pregunta sobre la persistencia de la desigualdad. Y creo que es importante por una razón moral de fondo y que es potente. Es que no existe, la desigualdad conlleva una dosis de fatalidad que a mí me parece inaceptable. Me parece inaceptable que un chico que nace en el quintil más pobre no pueda llegar, en promedio, no pueda llegar jamás tan lejos como un chico que nace en el quintil más rico, porque siempre va a ir a la saga, siempre, y obviamente que es por la organización social, porque la organización, porque la convivencia en la sociedad le está impidiendo llegar más lejos. Yo creo que en cada persona, y puede ser demagógico decirlo, en cada persona existe un pozo de petróleo que cada persona tiene que descubrir, cada persona tiene que explotar. Y para descubrirlo, para explotarlo, tiene que tener una buena educación, tiene que tener incentivos intelectuales, psicomotores en su primera infancia, tiene que tener una buena educación preescolar, porque esa es la única manera de derrotar las desventajas que ese chico va a tener en la partida. Ya, gracias, Héctor. Ahora viene la definición política electoral entre si votaría por Edith Mateo, votaría por Andrés Velasco, del señor Axel Kaiser. Bueno, podría ser el voto que decide la elección, así que... Imagínate. El voto que define. No, mira, lo primero es decir, me voy a pronunciar sobre eso, yo creo que es Andrés el que no entiende bien el concepto de libertad, y lo transfiguraron, y yo sé que él viene de una tradición filosófica de gente muy respetable y muy inteligente, como Amartya Sen, John Dewey y otros más. Lo que no la hace más respetable que la tradición que puede ser John Locke, Adam Smith, Hayek y otros más, que ha sido la gran conflicto, que ellos están viendo un conflicto que se ha dado ya por siglos entre dos posiciones filosóficas. El ejemplo que da del hombre que se está ahogando evidentemente no representa en el 0,0001% de los casos de decisiones que se toman en un mercado libre en una sociedad como la chilena actual. Entonces también en la teoría liberal clásica se contempla el estado de necesidad extremo porque en la sociedad libre existe una presunción en favor de la libertad. La libertad puede ser restringida cuando hay argumentos lo suficientemente potentes como para restringirla, pero la carga de la prueba siempre está de parte del que la quiere restringir. Entonces eso es importante dejarlo claro. Ahora, dicho eso, yo creo que tanto Andrés Velasco como Evelyn Mateo serían buenos presidentes de la República, porque me parecen personas muy sensatas, muy razonables, más allá de diferencias filosóficas que podamos tener en algunas cosas. Y por lo tanto... Yo estoy seguro que esperaban más definición, ¿no? Es difícil. Voy a dejarlo abierto. Si cuando sea la próxima elección y ustedes vean quién termina ganando por un voto, van a saber la respuesta definitiva.
Pero quiero terminar una cosita, Héctor. Si tú acabas de decir que te parece un poco injusto que haya niños, gente que tiene acceso a una buena educación, buena salud, los medios para salir adelante y otros no. ¿Te parecería más justo que ninguno tuviera acceso a esos medios? Por cierto que no. Entonces el problema no es la desigualdad. El problema está en que nos falta crear la riqueza para que esos niños tengan acceso a esa, y toda esa gente tenga acceso a esos bienes. Desigualdad en la medida de la fatalidad. Pero es un problema de riqueza. Terminó un debate en la misma mesa. ¿Ah? Ya, vamos a... Muchas gracias. Yo estoy seguro que quedan un montón de argumentos todavía por exponer, pero estamos respetando lo que es aquí un sistema con los tiempos, y lo que vamos a pasar ahora es al cierre de cada uno de nuestros debatientes, comenzando por el señor Héctor Soto, ahí, al estrado. A mí me gustan las sociedades que sean más horizontales. Me gusta las sociedades más horizontales porque creo que incluso hay economistas que han estudiado este tema. Entiendo que en el libro en el reciente libro que editó Vittorio Corvo, Klaus Schmidt-Hebel escribe un trabajo a este respecto. Es un trabajo que está en inglés. Yo lo voy a leer cuando lo traduzcan. Leer en inglés un trabajo de economía, no estoy para tanto esfuerzo. Bueno, pero creyendo en sociedades más horizontales, creo también que el igualitarismo perfecto no existe. La página más conmovedora de la Biblia es la página del lamento de Job. Y el lamento de Job conlleva una pregunta sobre la justicia. Señor, ¿cómo yo, que cumplo los mandamientos, que voy al templo, que me porto bien, en fin, me va tan mal en la vida? Parece que Job tuvo en algún momento un buen periodo, pero después la vida se ensañó con él. Se ensañó con él y él reclama contra Jehová porque, bueno, el señor del frente, que no va al templo, que no cumple ningún mandamiento, le va perfecto en la vida. Esa injusticia radical, esa injusticia filosófica, si ustedes quieren, esa injusticia es difícil de corregir. Pero yo creo en un Estado... Se acabó el tiempo. Y que proteja a aquellos... Hay una injusticia en lo que dice, porque no le dije que eran 2 minutos de cierre, ¿eh? Así que asumo yo esa injusticia. El igualitarismo perfecto no existe, nos decía Héctor Soto. El cierre ahora corresponde al señor Ernesto Tone. Bueno, yo quisiera ceñirme al debate, ceñirme al tema del debate y señalar el tema de la desigualdad. Yo creo que es bueno que las sociedades sean menos desiguales de lo que son. Y creo que eso es una conquista civilizatoria para un país. No estoy diciendo que no haya premio al mérito. No estoy diciendo que la riqueza en sí sea un maleficio. Lo que estoy diciendo es que tienen que haber niveles de igualdad. Tienen que haber niveles de igualdad en la sociedad, que no es solo nivel de igualdad de oportunidades, es también nivel de recorrido y de resultado, en el sentido de que aunque a alguien le vaya mal, y perdónenme aquí quienes sean partidarios del mérito a toda costa, aunque a alguien le vaya mal por flojo, sigue siendo un ser humano. Y por lo tanto tenemos que cuidar que en la sociedad no haya un abismo entre unos y otros. Y cuando eso existe,
Cuando al que le fue bien muere y al que le fue mal muere, sus hijos no pueden cargar con los méritos y los desméritos de los padres. Y por eso también la sociedad tiene que ofrecer una perspectiva de igualdad de oportunidades nuevamente. De eso se trata, de caminar hacia una sociedad más igual, sabiendo que siempre va a haber desigualdad. Y por favor, no confundamos la desigualdad social con la diferencia, con la diversidad. Eso no tiene nada que ver, ahí hay un grave error en señalar eso. Por lo tanto, una sociedad con menos desigualdad va a ser mejor, y así lo prueba la historia en el mundo. Gracias, las ciudades los países más igualitarios son a los vez los que funcionan mejor. Gracias. Muchas gracias, Ernesto Toni. Aunque a alguien le vaya mal por flojo, sigue siendo ser humano, nos decía Ernesto. El turno para el cierre le corresponde al señor Axel Kaiser. La vamos a comentar después. ¿Ah? Axel. Ya, pero que no corra este tiempo, esta parte del tiempo. Es que no tengo cómo... No sé si hay micrófono que pueda llegar donde el señor allá arriba. Va corriendo una persona. Le propongo que Axel hace su cierre y vamos con la pregunta. Bueno, Axel. Tengo 3 minutos entonces, ¿no? No sea desigual. Claro. Bueno, yo les quiero decir que no se dejen tampoco llevar por la ilusión de que haciendo crecer el tamaño del Estado a la redistribución coactiva vamos a incrementar la igualdad. El caso de los países nórdicos no es tan así como lo plantea Ernesto. De hecho, hay estudios sobre el caso sueco que prueban que antes de que se hiciera el Estado de Bienestar en Suecia, en que el Estado no era más de un 21% del producto, Suecia era uno de los países más igualitarios y más ricos del mundo, y que después de que se empieza a hacer el Estado de Bienestar en la década del 50 en adelante, no solamente Suecia cayó del 4º al número 14 país de ingreso per cápita en el mundo, sino que además la igualdad no mejoró, incluso tuvo un pequeño deterioro. Entonces el problema de la desigualdad, si es que lo vemos como un problema y están todos de acuerdo en eso, yo creo que cuando hay libertad y todos están bien y todos están mejorando, no es necesariamente un problema. Porque si todos están yendo hacia arriba, ¿por qué va a ser un problema que uno esté un poquito más arriba que el otro? Pero en fin, si se ve así, no es necesariamente un tema que se va a resolver incrementando el tamaño del Estado, incrementando el poder de los políticos y el dinero que estos toman de los contribuyentes, porque además se produce captura de parte de grupos de interés también de este tipo de políticas redistributivas y por lo tanto muchas veces no generan el resultado que se pretende. Brasil tiene casi el doble del tamaño del Estado que Chile y es un país más desigual. Y yo les pregunto a ustedes dónde prefieren vivir, en Estados Unidos, que es más igual que otros países, que algunos países que existen en África, en que la gente tiene una calidad de vida muy mala, o en África. Entonces al final tenemos que tener un sentido de proporciones al discutir estos temas y tenemos que no dejarnos engañar por la sensación de que el poder político, que los políticos van a poder resolver un asunto que ya tiene en Chile siglos de existencia y que tiene orígenes que son mucho más complejos que pensar en una mera política tributaria o redistribución del ingreso. Gracias, Axel. Muchas gracias. Ya, en una excepción absolutamente única, la pregunta del caballero allá arriba, que se va a identificar. Vamos a hacer solo esta pregunta para que no pierda la pega este humilde moderador. Ok. Buenas noches, muchas gracias por darme la posibilidad de hacer una pregunta más que le envié 2 veces por email. Está bien, no se preocupe. Vamos a la pregunta. Y bueno, quiero decir que la noche me pareció muy tranquila como debate y quiero poner un poco de pimienta a todo eso. Primero, antes de hacer la pregunta, quiero decirle al señor Axel Kaiser que la crisis mundial que se produjo en el 2008, provocada por bancos privados, las tuvimos que pagar los contribuyentes porque el dinero tuvo que salir del Estado, dinero de todos nosotros, y tuvimos que pagar todos los errores que han cometido los privados, así que no me parece que el mundo privado sea tan excelente. Le pido un favor, la pregunta, por favor. Mi pregunta. ¿Y a quién va dirigida? A Evelyn Matei, para variar. A 40 años de la implantación del más implacable modelo neoliberal, que sería como la envidia del Tea Party en Estados Unidos, ¿cómo se explica que más del 50% de los chilenos que trabajan hoy ganan 200.000 pesos o menos
¿cómo se explica que el 1% más rico, según las cifras del OCDE, aquí en Chile, haya logrado acumular más del 31% de la riqueza total de Chile? La lógica del modelo neoliberal decía primero hay que crear riqueza y luego viene el chorreo. Entonces la última pregunta es, ¿el chorreo necesita 40 años más? Muchas gracias. Evelyn. Yo quisiera ver la pregunta de otra manera. ¿Cómo éramos en los años 60? Éramos un país con una enorme pobreza, en los años 70 también. 40% de los niños más pobres no tenían escuela. La mayoría de la gente no tenía agua potable ni luz eléctrica. El desempleo era feroz y la pobreza era muy grande. Y creo que lo que hemos progresado en estos 40 años nos debiera tener orgullosos a todos los chilenos, porque realmente la disminución de la pobreza probablemente ningún otro país lo ha hecho en forma tan rápida y en forma tan eficiente como Chile. Creo que además los países, en la medida que van progresando, se van poniendo tareas cada vez más exigentes. La primera, naturalmente, es eliminar el desempleo, la pobreza, que la gente tenga acceso a las necesidades básicas, a salud. En esa época la gente, fíjese, se moría de diarrea, los niños. La desnutrición entre las guaguas era algo horroroso. Eso ya, gracias a Dios, nosotros no lo tenemos. Por lo tanto, creo que hoy día Chile enfrenta un desafío de una sociedad que ha progresado mucho y que, dicho sea de paso, ha progresado más que cualquier otro país latinoamericano. No hay ningún otro país latinoamericano que haya progresado tanto en términos sociales. No estoy hablando de términos económicos, de PIB, en términos sociales. Y eso se lo debemos a gente que armó el tema del mapa de la extrema pobreza, que vio cómo focalizar el gasto, que se preocupó de la pobreza. Y creo que ahora viene una segunda etapa, a la cual me voy a referir en el cierre. Muchas que es gracias, el tema de Evelyn. mayor equidad. Volvemos ahora al cierre, al proceso de cierre de cada uno de los panelistas. Patricio Fernández. Yo, para volver también a la pregunta original, quisiera especificar que más que una ideología particular, a mí me interesa la democracia. Y entiendo la democracia como una convicción bastante profunda que consiste en el reconocimiento de que todos los seres humanos son interesantes por igual, importantes por igual y valiosos por igual. O sea, entiendo la democracia como la capacidad de rescatar lo mejor de cada cual. Me irrita de alguna manera y me produce gran distancia esos que se admiran ante determinados conceptos de la inteligencia o la capacidad generadora de riqueza, porque yo creo que la inteligencia máxima es saber descubrir la inteligencia de todos los demás. El que sabe aprovechar al otro es el más inteligente. Para que la democracia funcione, para que la gente sea respetada, para que todos nos podamos mirar de manera más o menos equilibrada, no es posible que algunos tengan una riqueza desmedida y otros una miseria desproporcionada. Ante esa situación no se puede generar la comunicación. Yo recuerdo alguna vez viviendo en Italia que se hacía una cosa muy bonita, y con esto quiero cerrar porque es la primera cosa que podría ir pasando en Chile. Uno podía entrar a un café y tomarse uno y pagar dos. De esa manera entraba al lado un barbone o un hombre de la calle o quien fuera y se podía sentar en el mismo precioso bar en que uno estaba sentado a tomarse gratis un café. En Chile, antes todavía de hablar de repartición de la riqueza, podríamos ir tratando de equilibrar la dignidad, que en este país algunos no se sintieran poseedores de toda la razón, que algunos no pudieran imponerse por la fuerza del dinero u otras de manera tan clara y significativa. Si conseguimos eso, yo no acepto para nada el estar en la punta contraria de alguien. Gracias, Patricio. Ya saben, el que quiera tomar café se pone en la fila detrás de Patricio. Evelyn, muchas gracias. Estoy de acuerdo con Axel Kaiser que lo primero es eliminar la pobreza. Pero también creo
que la mayor igualdad social tiene un valor por sí mismo. Y hay que tratar de buscarla y de perseguirla y de lograrla. La equidad, no solamente la pobreza. ¿Y por qué? Porque una sociedad más equitativa es una sociedad más cohesionada, donde hay más respeto por los otros seres humanos, donde la dignidad surge en forma mucho más fuerte. ¿Cómo podemos lograr esa sociedad con mayor equidad? Hay una frase que dice que ahí donde hay buena educación desaparecen las clases sociales. Y yo creo firmemente en eso. Pero también quiero decir que con el grado de desarrollo que Chile hoy día tiene, Chile ya debió haber eliminado hace mucho tiempo la enorme diferencia en la calidad de educación que le estamos dando a nuestros niños. Esto no ha sido problema de falta de dinero. Hemos gastado mucho dinero, por ejemplo, en la jornada escolar completa, sin ningún resultado. Para poder hacerlo, tenemos que actuar con pragmatismo, con políticas de largo plazo, con amplios consensos, con monitoreo constante del diseño, de la implementación y de los resultados. Hoy día es muy preocupante que esté cayendo el empleo, es muy preocupante además que la reforma educacional esté tratando todo, menos aquello que efectivamente mejora la calidad y la equidad de la educación. O sea, nos vamos a gastar nuevamente la plata en algo que no va a dar resultado alguno. Soy una convencida que el empleo, la educación, las redes de protección social y la prevención y el castigo del abuso son los pilares sobre los cuales se construye el país que yo creo que todos queremos. Un país con una sociedad más justa y con una democracia más sólida. Gracias. Termina esta ronda de cierre Andrés Velasco. Muchas gracias por su paciencia para acompañarnos esta noche. Héctor Soto partió diciendo que este era un tema ético. Yo no puedo estar más de acuerdo. Y hemos hablado desde la cabeza, yo quiero terminar hablando un poco desde el corazón. Porque hay ciertas cosas que indignan. Y creo que no podemos hablar de desigualdad sin hablar un poco de indignación. Primero que nada, indignan las desigualdades evitables. Subrayo evitables. ¿Por qué? Porque aquí nadie está hablando de igualdad total. Estamos hablando de evitar aquellos comportamientos que humillan y que crean desigualdades que no tienen por qué ser así. Pienso en ese niño que postula a un colegio y le dicen, oye, ¿tus papás son casados? Ah, no son casados. No puedes entrar aquí. Pienso en esa persona que va a postular a un trabajo y no le preguntan por sus notas, por su experiencia, por su desempeño. Le preguntan, oye, ¿y tú en qué colegio estudiaste? Eso indigna. Esa es una desigualdad y una injusticia que podemos corregir. Ahora, también indigna otra cosa. Indigna a aquellos que en nombre de combatir la desigualdad se entronizan en el poder, usan el Estado para conseguirles pegas a los amigos, caen en prácticas populistas, caen en la demagogia, caen en el mal hábito tan de esta región de decir, oiga, si todo se resuelve en 5 minutos. Uno puede ser un enemigo de la desigualdad y ser un amigo de las buenas políticas, del largo plazo, de la seriedad. Y yo soy optimista, yo creo que en Chile al final la seriedad va a primar. El año pasado, en la campaña de las primarias, conversando con una señora en el sur de Chile, me decía, oiga, ¿sabe qué más? Yo escucho a algunos políticos que dicen, vote por mí, y en 5 minutos, en 1 año, todo se lo arreglo. Y ella me decía, ¿sabe qué más? Mi vida ha sido tan dura, me ha costado salir adelante. Las cosas no se me han dado, pero saqué adelante a mi familia. En el largo plazo se puede. Yo creo que esa sensatez, ese esfuerzo, es al final lo que nos va a permitir combatir y algún día quizá reducir severamente la desigualdad en Chile. Muchas gracias. Buenas noches. Solo un segundo para decirle a Héctor Soto cuál es la técnica. Pone en el tiempo en el teléfono, ¿o no? Muy bien, ¿ah? Bien, esa es la técnica. Héctor Soto ya sabe, tiene que poner el tiempo en el teléfono y así sabe cuánto le queda. Bueno, muchas gracias a nuestros debatientes de hoy día. Sin duda que quedaron muchos temas por tratar, quedaron muchas preguntas por resolver. Vamos a ir de nuevo a las preguntas que hicimos al comienzo de lo que era este debate, la pregunta que le hicimos a ustedes. Vamos a ver si a propósito del debate cambió en algo las posiciones. Vamos a conocer los resultados también ahora, porque hace un rato no los mostramos. Y les vamos a volver a preguntar si acaso la desigualdad es injusta. Ahí debería aparecer.
La desigualdad es injusta, esa es la premisa, y los invitamos a votar sí, no, a veces. A veces. 1, 2, 3. ¿Vamos a revisar primero? Ahí está. Esta es la votación del comienzo, cuando votamos al comienzo de esta reunión. Sí, 32, no, 33, a veces 35. La desigualdad es injusta, casi eso es un empate técnico, ¿cierto? Y ahora vamos a ver la votación después del debate, la segunda ronda. ¿No han votado? Tienen que votar primero, vamos, ¿votan ahora? Sigan votando. Están las urnas abiertas todavía. Estamos con las votaciones. Ahí sí, ya todo el mundo ejerció su derecho. Vamos a ver los resultados de la votación post-debate. Vamos a ver si varió en algo. Ahí está. 36. Eso es porcentaje, entre paréntesis, no es cantidad de votos, 36% sí, no 21% y el a veces 41%. O sea, el sí pasó de 32 a 36%, el no pasó de 33 a 21, cayó, y a veces pasó de 25 a 41. ¿Ve? No, el ABC ganó el moderador, digamos, así como quedó en medio la pelota. Bueno, de nuevo, muchas gracias, Héctor. Perdió Kaiser, dicen acá. No. Bueno, espero que lo hayan pasado muy bien. En nombre de la Red de Alta Dirección de la Universidad del Desarrollo, en nombre de la tercera, les agradecemos el que hayan participado hoy día, les agradecemos a nuestros debatientes y los esperamos en el próximo debate. Gracias.